Qué bueno, hermanos, estar aquí. Vamos a orar al Señor y abran sus Biblias, por favor, Mateo 6, del 5 al 15. Vamos a recibir esta palabra, Jesús y la oración. Creo que la oración implica una relación, una forma de relacionarnos con Dios y una forma de llegar a entendernos a nosotros mismos y a los demás. Entonces, en Mateo 6, del 5 al 15, vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra. Leo un versículo, ustedes leen el siguiente. ¿Amén? Dice así, ¿no? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. He pensado mucho en cuanto a esas palabras del Señor. Ese modelo es un modelo muy universal en cuanto a la oración. Y le he preguntado al Señor, ¿qué implica en nuestras vidas? ¿Cómo será la mejor forma de orar? Siempre he soñado con una Biblia auditiva, que yo pueda oír el tono de cómo quizás Jesús oró ahí, o cómo oró Jesús en Getsemaní, cuando le dijo, Señor, no quisiera morir, no hay otro camino. Yo quisiera escuchar cómo fue el tono del Señor cuando habló con el Padre y le pedía que si hay otro camino de salvación para nosotros los seres humanos, ¿cómo lo habrá dicho el Señor? No solamente saber las palabras, sino las inflexiones, las formas como un hombre se quiere relacionar con el Señor. Y de allí que quizás el tema de esta mañana, digo quizás porque uno tiene tantas cosas que averiguar en la palabra, sea la oración, el secreto de la intimidad. El secreto de una intimidad. Y esa intimidad nos lleva a una identidad. Hay algo allí. La oración, el secreto de una relacionabilidad con Dios, que nos da, por ende, una forma de intimidad del ser humano y de identificarnos con la obra del Señor. Cuando no teníamos a Cristo, no sabíamos nada de esto. Sabíamos muchas cosas, pero nada en particular hasta que tuvimos una experiencia con el Señor. A través de su palabra, a través de algo en nuestras vidas que pasó, y luego intentamos y luchamos, ¿no? para ser nuevas personas, aunque sabemos que es el Señor el que nos lleva a ser nueva gente, nuevas personas. De ahí queda una gratitud en el seguir, en el caminar, o un abandonar también. Un abandonar en medio del camino. Espero que nadie aquí vaya por esos senderos. Estamos para fortalecernos, estamos en medio de tantas necesidades, en medio de tantas situaciones, flagelos, que hoy en día vemos, ¿no verdad? Una temperatura mayor de 40 grados en toda casi Europa y millones de cosas que están pasando, que creo que
nos incita o nos obliga a orar, a buscar a Dios. No hay otra alternativa. El hombre ya se ve en estos momentos, y miren que estamos en una tecnología impresionante, pero todo este flagelo indica muchas cosas, y que espero que se abra esa oportunidad para que el hombre o todos nosotros busquemos al Señor. Entonces, hay un tipo de oraciones que afectan la relación con Dios. Es como decir, al Señor no le agrada, ¿no? ¿Qué no le agrada al Señor? Vamos a ver aquí en este pasaje. Entonces, ¿qué tipo de persona genera un tipo de oración que no le agrada a Dios? Y aquí está, lo dice el Señor. ¿Y qué dice el Señor? Y cuando ores, ¿qué dice el Señor? Leamos en el versículo 5, no seas como los hipócritas. Wow, una palabra fuerte. Porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. Ahí está la situación. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ese tipo de expresión que las personas que lo hacen de esa manera y que se están relacionando con Dios, están hablando con Dios, pero su preocupación no es Dios, sino lo que la gente lo está mirando. Y actúan en base a lo que el otro dice. Y se preocupan más de lo que la gente piensa de sí y no de lo que Dios puede pensar de uno. Y creo que esa actitud, que es fuerte, hermano, es muy fuerte, porque somos dados a la opinión de los demás. Vivimos en una sociedad, vivimos una familiaridad, vivimos con gente que se relaciona en el trabajo, en la oficina. La opinión de ellos a veces capta mucho nuestra atención. Vivimos unas cadenas de redes sociales, nos preocupan muchas cosas. Y al preocuparnos de muchas cosas, dejamos de preocuparnos por lo que de verdad deberíamos de tener el sentido de la vida, de tener arreglada nuestra situación con el Señor. Y es por esto que el Señor dice, Jesús dice, no seas como los hipócritas que están preocupados de la opinión de los demás, para ser visto de los hombres. O sea, ya tiene otro plan, tiene otro propósito. Quieren ganar un liderazgo humano en base a la religión. Qué terrible cosa, terrible situación. Ser reconocidos por los demás. Entonces ahí uno tiene que pensar, Señor, ¿cómo vine yo al Señor? ¿Cuándo fue mi momento de conversión? ¿Realmente tuve un encuentro contigo? ¿Tuve un encuentro con la palabra? A los 21 años tuve la bendición de, en algún momento, yo no sabía nada de esto, no conocía nada de esto, pero alguien me llevó a un grupo y ahí encontré una palabra que cuando la encontré peleé con esa palabra un año. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso fue terrible para mí, porque uno se cree bueno, uno se cree justo, uno se cree correcto. Pero tuve un encuentro con esa palabra y empecé a disputarla, empecé a discutir con esa palabra, porque no me entraba en mi razonamiento, en mi raciocinio, en mi orgullo, ¿no? No puede ser, yo decía, si el camino es recto, tiene que ser correcto, tiene que dar fruto. Pero ¿cómo es que dice Dios que hay camino que al hombre le parece correcto, pero su fin es camino de muerte? ¿Y qué tal si nosotros estamos en esos caminos? ¿Y qué tal si nosotros nos creemos aquello que de pronto nos falta mucho por llegar a hacerlo? Y ahí viene esa cuestión, ¿no? Que vemos que Jacob pelea con Dios, ¿no? Y cómo él lucha, encontrando una identidad perdida y ganada. Ese es Jacob en Peniel, cuando lucha con el ángel de Jehová, Dios mismo, y que ya nunca más iba a llamar Jacob, sino Israel. En base a una lucha. En base a una lucha. En base a una creía que estaba peleando con su hermano, probablemente. Luego se da cuenta que es Dios. Y le dice, qué lindo Jacob. No era un hombre perfecto, era un hombre como nosotros. Yo no te aflojo hasta que me bendigas. ¿Será ese tipo de oración
que necesitamos nosotros? Decirle en un día, en una mañana, en una tarde, en un minuto, no es cuestión de la hora ni del tiempo, sino decirle las palabras precisas a Dios en el momento que uno realmente está viviendo. Decirle, no te aflojo el talón de ese ángel hasta que me bendigas. Él era experto en coger los talones. Desde el vientre de la madre le intentó coger el talón a su hermano y que él no salga primero, pero salió segundo. O sea, era un experto. Tú eres un experto, yo soy un experto en cuestiones humanas, en costumbres que a veces nos afectan en realidad nuestra propia identidad con el Señor. El Señor le dijo, nunca más serás eso. Qué presión, hermano. Hasta el día de hoy, un pueblo se llama como ese hombre. Estafador, mentiroso, engañador, se casó con 2 hermanas, tenía 2 mujeres más, 4 mujeres, 12 hijos, impresionante. A ese el Señor lo llamó Israel, el Israel de Dios. Bendito Padre. A ese lo llamó el Señor el Israel de Dios. Hay entonces un proyecto de vida impresionante para todos aquellos, hermanos, que andamos entre la lucha de este mundo y adquirir las cosas celestiales, entre lo que vemos, a veces es lo mejor que lo que no vemos, cuando la Biblia dice que lo que no vemos es mejor que lo que vemos. En todas cosas y en todas formas, hermanos, el Señor dice que ese tipo de personas que reflejan un tipo de oración, que se preocupan más de que el otro lo esté mirando, ¿no? Y ese tipo de personas, y hay otro tipo de personas también. Dice en el 7, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No es porque hablemos florido, no es porque hablemos más bonito, Dios nos va a escuchar. Los gentiles se refieren al pueblo que no era judío, ¿no? Es decir, un pueblo sin Dios, un pueblo que no sabía nada. Pero entonces, yo digo, ¿a quién se refería todo esto, Padre? Bueno, es toda la filosofía humana, hermano. Créame que yo a mí me encanta la filosofía. Leo mucho sobre la filosofía. Un libro, un pensamiento, ahora hay tanto. Y realmente es impresionante. A veces pienso que como que Sócrates tenía, sí, en parte sí razón. Ellos eran buscadores también de la verdad. Existo yo, unos conceptos, Dios mío, y podrían impactarnos, y de hecho han impactado al mundo, y han conquistado culturas. Los griegos helenizaron casi todo el Medio Oriente. Es decir, no es simplemente unas palabras, es una fuerza de civilización. Pero el Señor dice, cuídate de no usar tanta palabrería cuando te relaciones conmigo, dice. Y después Jesús dice algo impresionante, que todo está tan bien relacionado que en Jesús no hay cómo hallarle una falla. Porque después el Señor dice, cuando tú hables, di sí, sí y no, no. Lo demás es medio raro. Bendito Padre. O sea, como él guardaba su espíritu para no hablar algo que después él no lo iba. Hermano, no hay peor cosa que hablamos una cosa y al ratito estamos haciendo lo contrario. Eso nos tumba. Pero en Jesús no ocurría eso. En Jesús dice, no usen vanas repeticiones, no hablen cosas que no tienen sentido, pura filosofía humana hueca, ¿no? Y luego él dice que tu hablar sea o sí o no. Wow, Dios mío. O sea, él estaba en relación con su espíritu. Su actitud, no solo en la oración, sino en la vida, guardaba una relación perfecta entre lo que él hablaba y lo que él hacía. Entonces ya tenemos dos tipos de oraciones o dos tipos de expresiones humanas que al Señor no le agradan. Ya tiene su recompensa, dice, a los que les gusta, que les miren, los observen. Tremendo, parece tan santo, tan increíble, ¿no? Pero en realidad, dice el Señor, que ya tienen su recompensa. Y también otro tipo de oración es aquella que usan tantas palabras, tanto léxico, y hacen sentir a las demás personas que son
que el liderazgo de ellos se basa en lo mismo del mundo, porque en el mundo el conocimiento vale oro. Y no puede ser que en el reino de Dios dice que el que es mayor es el que va a servir a los demás. O sea, está en contra de todo eso. Está en contra de todo eso. O sea, una persona que te sirve puede ser más importante que uno que sabe más. Y por eso el Señor entonces está diciendo que aquellos que usan esa filosofía humana, esa palabrería, ¿no? Piensan que pueden ser oídos porque son muy inteligentes, porque tienen mucho verbo. De tal manera que el Señor dice en el versículo 6, mas tú, cuando ores, veamos todos por favor, Mateo 6, mas tú cuando ores, entra en tu cuarto, en tu dormitorio, en tu aposento, y cerrada la puerta, mire eso, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Este concepto de Padre viene a través de Jesús. Hasta antes de Jesús no sabíamos que nuestro Dios era Padre. Lo conocíamos como el Elohim, como Yahweh, como Jehová de los ejércitos, como el Adonai, palabras griegas y muchos nombres que realmente Jehová Nisi, Jehová Bandera, Jehová de los ejércitos, pero no Dios Padre. ¿Y qué mejor término que usó el Señor para que uno se desplaye en la oración y decirle papá? Y de hecho el Señor le dijo Abba a su padre. Abba en arameo, palabra algo así como papi o papito. ¿Qué relación? Porque una persona que no conoce a Dios no le va a decir papito a Dios. Si se le ha dañado la vida a través que el Padre le ha dicho cosas o lo ha formado de una manera tan distinta, tan materialista o tan lleno de metas, ¿no? Tan materiales, porque le enseña a sobrevivir en este mundo, pero peleándose con todo el mundo, es bien difícil que logre ese individuo decirle papito al Señor. Eso tiene que venir a través de la redención. Tiene que venir a través de un arrepentimiento. Tiene que venir a través de algo que le haya pasado en su vida. Entonces, dice el Señor también, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa. Mire esto, hermano. Esto es increíble. El Señor sabe lo que usted necesita. Más que nosotros pensamos lo que necesitamos, Él sabe la verdadera necesidad nuestra. Y allí deberías explorar un mundo, ¿no? Como dice Mateo 6:33, ¿no? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Porque yo sé que si lo busco a Él, Él me va a decir en un momento dado, este es el plan, esta es la cosa que debes hacer. Porque yo me imagino algunas necesidades, ¿no? Pero Dios sabe la necesidad. Dios sabía la necesidad de Jacob y lo hizo en el momento preciso. Entonces, hermanos, hay dos expresiones de oración que no le agradan al Señor, que determinan dos tipos también de personalidades, de personas. La forma y el fondo es importante. La forma y el fondo son cosas a tomar en cuenta. ¿Qué dice de la forma de la oración? Entra en tu cuarto. Entra. Eso es una forma. ¿Y el fondo? ¿Cuál será el fondo, hermano? Él dice que Él sabe todo lo nuestro. Conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. ¿Cuál será ese fondo, hermano? El fondo, la forma ya entra en tu cuarto, en tu recámara y ora al Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Él recogerá tus lágrimas. Él sabrá cómo nadie más va a recoger tus lágrimas. No esperes nada del hombre en sí. Espera todo en Dios. Él sabe cómo hacerlo. ¿Cuántos creen que Él sabe cómo hacerlo, hermano? Él sabe cómo hacerlo. No desgastes tu energía, no desgastes tu espíritu, no maltrates tu cuerpo, no dañes tu alma pensando en tantas cosas, en tantas cosas que se te ocurren y que vas a pensar al final hasta mal de las personas. No dañes tu alma, no dañes tu cuerpo y no dañes tu espíritu. Porque con tu espíritu es que tú oras al Señor. Y el fondo entonces, ¿cuál sería?
La confianza. El Señor sabrá, Dios oye, ve, el Padre sabe qué necesitamos. Y uno puede oler, puede decir esto es lo que me hace falta. Pero recuerda que el Espíritu Santo te ayuda a orar como se debe. Amén. Es el Espíritu de Dios que te ayuda. Porque el Espíritu de Dios sabe lo que nadie más conoce al individuo. Nadie más conoce al Padre sino el Hijo y el Espíritu Santo. Y nadie conoce bien su propio espíritu, su propia intención, significa esto. Tiene que estar clara la intención del individuo y es el espíritu que te ayuda realmente ¿será que esto es posible, plausible o mejor ya lo desecho totalmente? Son decisiones fortísimas, hermano. Y allí donde interviene el enemigo, ¿no? El acusador de los hermanos, el engañador, el mentiroso, el falsario, todo lo que podamos decir del enemigo, y se aprovecha de estos momentos tan espaciosos, diríamos nosotros, para tratar de hallar la voluntad de Dios. Pero esa es la oración, la búsqueda de la voluntad del Señor en nuestras vidas. Ahora vamos a analizar lo que le agrada al Señor, o las formas en que le agrada al Señor. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, estas primeras palabras, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, yo le he denominado ministrando al Padre. Primero ministrale al Señor. Pastores, que el Señor necesita algo, sí. Sí necesita algo. Dios necesita de mí. Necesita que le expresemos que Él es nuestro papá. Que Él es nuestro Señor, ¿no? Que Él ocupa nuestra primera intención de nuestra vida, que Él es nuestro primer lugar. Entonces, la primera parte de la oración es ministrando a Dios. Cuando cantan aquí los adoradores, están ministrándolo al Señor. Están relacionándose con todo lo divino, con todo lo celestial, ministrando las cosas celestiales. Padre, sé que eres recto y yo no soy tan recto, Padre. Endereza mis caminos. Ahí sale la oración. Amén. Tú eres el justo. Padre, Señor, yo todavía no soy tan justo. Enséñame, soy justo con lo que me conviene, pero más allá ya no. Entonces tú eres el justo. Tú eres un Dios de justicia. A lo largo de la palabra he visto que tú eres un Dios de justicia, un Dios de misericordia. Señor, yo a veces no soy tan misericordioso. Y a veces me gusta juzgar anticipadamente. Pero yo sé que tú tienes un veredicto maravilloso sobre nuestras vidas. En ti confío, Señor. Tú eres el Dios de la confianza. Entonces tú le dices cosas a Él y los judíos sabían hacerlo, ¿no? Cuando iban a una guerra, lo declaraban Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Entonces lo enviaban al Señor, hermano, en primer lugar, ¿no? Para conquistar Jericó. ¿Qué hicieron, hermano, los hebreos? Tocaron las trompetas de Dios. Avivaron el fuego del Señor. Avivaron la parte celestial. Y cuando ellos, hermanos, tronaron con sus voces el nombre de Dios, el grito de victoria, esas paredes de esas murallas se vinieron abajo. Pero fue primero ministrando las cosas celestiales. Lo cual es una antítesis para nosotros, porque es difícil eso. Porque nuestra preocupación, nuestra situación en la vida hace que nosotros nos ocupemos de nosotros mismos y queremos la resolución y queremos que esto salga bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero es reconocerlo a Dios como Abba. Reconocerlo a Dios como Padre. Ahora dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Mire, hermano, nuestro Dios vive en lo alto. Nosotros no somos dioses. Hay una letra allí que algunas personas cogen y dicen que somos como dioses, como Dios, pero algunos lo han interpretado que somos dioses. El ser humano no es Dios. No podemos actuar así. Tenemos que quebrantar eso. Por eso alabo al Señor que diga,
Padre nuestro que estás en los cielos. Usted no es Dios, yo no soy Dios. Eso es importantísimo, parece sencillo, pero a veces nosotros optamos por ser como dioses. Hacemos esto, no consultamos nada, vamos, y estamos actuando entonces en una forma deliberada, consciente, sin el respaldo que Dios desea darnos como Padre en todos nuestros caminos. ¿Qué más dice en la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermano, Dios es santo. Lo probó Jesús. Lo probó Jesús, hermano. Si Jesús no hubiese sido santo, hubiese pecado en mente, en ojo, en corazón, en hecho, no hubiera podido resucitar. Porque la paga del pecado es muerte. Amén, hermano. Pero como Él no pecó, Él murió, sí, pero resucitó. Alabamos eso, ¿no? Ese poder del Señor, que algo increíble, una confianza increíble, maravillosa. Y mucha gente a lo largo de los años, pastores, es que no, es demasiado santo ese camino, yo todavía soy muy pecador, y yo no huelen todavía que la santidad del Señor hace que esa persona también empiece a gustar de las cosas del Señor. Es un proceso. Luego dice, Señor, venga tu reino. Qué expresión, hermano. ¿Quién quedará de estos reinos? ¿Quién cree usted? Tantas cosas que sabemos Apocalipsis, quedará el imperio del norte, quedará el oriente. ¿Quién quedará? ¿No? Ya todos han pasado, ¿no? Griegos, romanos, medos, persas, caldeos, babilónicos. ¿Quién quedará? Cuando tú dices, venga tu reino, es el que quedará. La gente no se imagina eso, que vendrá de nuevo el Señor. Lo que tú atas aquí, atas allá. Y lo que tú desatas allá, desatas aquí. O sea que yo tengo que perdonar. No hay otra opción. Para los que quieran identificarse con este tipo de forma de vida, que es el cristianismo, haciendo del Señor lo primero. Busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá solito, dice él. Entonces, para terminar, en 1 Tesalonicenses 5, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos, a esa iglesia en Tesalónica. Hermanos, tengo un amigo pastor que ha visitado toda esa parte, Turquía, ¿no? Antes no se llamaba Turquía, era el Imperio Otomano, Turquía, Éfeso, Pérgamo, todo lo que ganó el apóstol Pablo, todo. Visitó ahí algunas ciudades, Éfeso, Pérgamo, todavía existen, hermano, de lo que está en la Biblia, todavía existe. Este pastor amigo me dice, ya no hay nada de cristianismo allí. Todo lo que ganó Pablo se desapareció totalmente. Ahora adoran a otro Dios, adoran a Alá. Ya el asunto es musulmán ahora. Pero todo eso se desbarató. Todo lo que tú construiste lo puede hacer pedazos si no nos aseguramos. Si no estamos allí, ahí, hermano, permanente, perseverante, en las buenas y en las malas con el Señor. Entonces, Pablo escribe a los tesalonicenses. 5:12 en adelante. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. O sea, los que están sirviendo, ¿no? En un liderazgo de servicio. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Dios mío, ese versículo ya es todo. Ya. Ahí está todo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otro y para con todos. Escuchen esta parte, hermano, del apóstol Pablo. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias en todo. ¿Alguien te hizo algo? Dale gracias. El Señor sabrá. En algún momento te descubrirá todo, todas las razones, la justicia, todo. Da gracias en todo. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y escuchen esto del versículo 23, hermano. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo,
y todo vuestro ser, espíritu, el hombre es esto, hermano, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Son tiempos muy complejos, pero aquí nuestra oportunidad de ir al Señor. Oremos. Padre amado, en esta tarde no somos dignos de tanta gracia, de tanta virtud. Hemos pecado delante de ti, reconocemos nuestros pecados delante de ti. Y sabemos que esos pecados han dañado muchas cosas en nuestra vida y en la vida de otras personas. Y aún de las que más amamos. Y aún, como cosa extraña, de los que más amamos somos a los que más perjudicamos, Señor. Padre, ten piedad, míranos con ojos de misericordia, ten gracia sobre nosotros. Si hay aquí alguna persona que desee, que siente en su corazón que esta palabra, este modelo de oración le va a convenir para su vida, que se va a ajustar todo el desfase, las cosas que ha tramado el enemigo para que no pertenezca, no sea algo de lo tuyo, una hija tuya, un hijo tuyo. En esta mañana oro en el nombre de Jesús para que voluntariamente, Padre, se acerque a ti en este día.